versículo de memoria dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. El primer punto que vamos a tocar es escoge. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los dotó con la libertad para hacer elecciones morales. Poseían la capacidad de obedecer o de desobedecer a su Hacedor. Adán y Eva conocían la voluntad de Dios, pero no eran esclavos de ella. Podían apartarse de esa voluntad. Y apartarse de la voluntad de Dios es pecado. La capacidad de hacer una elección independiente es parte de la propia naturaleza de Dios. Él dio esta notable facultad a Adán y a Eva sabiendo plenamente cuál sería el costo final, la vida de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Pero lo hizo porque ansiaba el compañerismo con seres que en cierta forma eran como él. No quería autómatas, sino seres inteligentes, con voluntad libre, capaces de pensar, de decidir, de actuar por su voluntad, que lo amaran y eligieran su compañía y forma de conducirse. Ninguno puede hacer nuestra elección moral por nosotros. Dios nunca nos obligaría a escoger su camino. Él restringe su omnipotencia a fin de conceder a los seres morales, inteligentes y con voluntad libre un ámbito en el cual puedan operar. La voluntad es la cabeza de playa para el control de la persona entera. Quien controla la voluntad, controla a la persona. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. La exigencia de hacer decisiones nos asalta continuamente. El segundo es: escoge pues la vida. Había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había profusión y prodigalidad de fragantes flores de todo matiz. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y tenían el poder de perpetuar la vida. Dios no necesitaba un árbol de la vida para proveer a los seres humanos de vida inmortal, pero era necesario que Adán y Eva comprendieran que su vida dependía de comer de su fruto. Por eso colocó allí el árbol de la vida. Sus frutos eran el antídoto para la muerte y sus hojas servían para el sostén de la vida y la inmortalidad. O sea, era una inmortalidad condicionada a comer del árbol de la vida. El tercer punto dice: escoge la muerte.
Hay varias razones que los seres humanos esgrimen para apartarse de la voluntad de Dios. En primer lugar está la rebeldía, tanto en los pensamientos, sentimientos, palabras o acciones. Y en segundo lugar está otra razón, que es la ignorancia o ausencia de madurez espiritual. Decir que alguien es infractor de la ley implica que conoce la ley, pero elige no tenerla en cuenta. La maldad deliberada, a su vez, puede llevar a la perversidad cultivada o habitual, donde le es casi imposible resistir el mal. Es como una persona que se lanza del 10º piso de un edificio, luego de haber dado deliberadamente un paso hacia el vacío. La persona ya no puede hacer nada para detener la caída. El pecado o el alejamiento de la voluntad de Dios contiene el virus de la muerte eterna. Todo lo que está contaminado o manchado por el pecado se convierte en inflamable delante de la presencia de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Dios nos advierte solemnemente en contra del pecado, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. Los profetas del Antiguo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento subrayaron la destructividad del pecado. El pecado es letal, es mortal. La paga del pecado es muerte. En la muerte eterna, los pecadores cosecharán lo que han escogido. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradasen a Dios mediante su desobediencia, y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo del árbol de la vida y perpetuasen así una vida de pecado y miseria. Pero después de la caída, se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida, y de ahí que no existe pecador inmortal. Patriarcas y Profetas, página 44. Los pecadores serán tratados según Romanos 6:23 como ellos se lo merecen. La paga del pecado es muerte, mientras que el don de la gracia de Dios es vida eterna para los que se prepararon para recibirle. La Biblia distingue 3 tipos de muerte. 1, la muerte espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. 2, la muerte transitoria o primera muerte. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro.
Juan 11, 11 al 14. Y 3, la muerte eterna o segunda muerte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. El punto cuarto es: no es demasiado difícil para ti. Deuteronomio 30, 11. Guardar los mandamientos no es algo demasiado difícil, no es superior a tus fuerzas, no se lo exige al hombre para emprender una tarea sobrehumana, ni realizar un largo y penoso viaje, ni procurar ascender al cielo a fin de entender la voluntad de Dios para él. Por medio de su profeta Moisés, Dios había revelado con claridad sus intenciones. Sus justas exigencias habían sido escritas. El ser humano estaba plenamente informado. En amar a Dios estaría la vida de Israel. Para grabar más profundamente estas verdades en la mente de todos, Moisés compuso un cántico relativo a toda la experiencia del Éxodo, y este cántico está en el capítulo 32 de Deuteronomio, para que el pueblo lo memorizara y lo cantara frecuentemente. En Romanos 10, 6 al 10, Pablo describe el contraste entre la justicia mediante la ley y la justicia mediante la fe, con un lenguaje tomado del Antiguo Testamento, más precisamente el de Levítico 18:5, que dice así: el que los haga, o sea, a los mandamientos, vivirá en o por ellos. La justicia que es por la ley demanda el perfecto cumplimiento de la ley de acuerdo con las especificaciones de la letra, pues en la ley no hay gracia ni misericordia. Todo lo que pide la ley o se cumple o no hay salvación. Pero esta es una condición que nunca ha podido cumplir el hombre caído y que nunca podrá cumplir a menos que sea regenerado. No se debe entender que estos pasajes implican que se puede alcanzar justicia guardando la ley sin necesidad de ejercer fe. Pero los fariseos y la gran mayoría de los judíos, debido a la influencia de estos textos mosaicos, albergaban este concepto erróneo. Pedían justicia y vida como recompensa de su estricta observancia de la ley. Su relación con Dios era totalmente legalista, pero olvidaban que el hombre, sin ayuda de Dios, no puede llegar a esta obediencia. Romanos 5:6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así. Para muchos comentadores ha significado un problema el hecho de que Pablo usara las palabras de Moisés, que parecen referirse únicamente a la ley, para describir la justicia que es por la fe. Pero la dificultad radica en la falsa suposición
tan difundida de que la ley y el Evangelio se oponen y contradicen. El problema se resuelve reconociendo que la justicia es por la fe y ha sido siempre el método de Dios para salvar al hombre, y que la promulgación de la ley por medio de Moisés es una parte integral de ese plan. Además, Dios utilizó especialmente a Moisés para presentar el gran sistema de símbolos y ceremonias que prefiguraban todo el plan de justificación por la fe en Cristo. Por tanto, es completamente irrazonable suponer que Moisés ignoraba la debida relación entre la ley y el Evangelio, y que cada vez que hablaba tan decididamente de la obediencia a los mandamientos, estaba ensalzando la justicia por la ley antes que la justicia por la fe. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Es importante observar que Moisés está hablando a aquellos a quienes previamente les había dicho: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. Moisés está describiendo a israelitas verdaderamente arrepentidos y fieles, o sea, circuncidados de corazón. ¿Qué dice entonces la justicia que es por la fe? Dice: cerca de ti está la palabra. Los israelitas fueron lentos en aceptar el pacto dado a Adán y renovado a Abraham. En cambio, prefirieron buscar justicia mediante sus propios esfuerzos para obedecer. Pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Hebreos 4:2. Creer con el corazón, es decir, con la conciencia, trae justicia y transformación interior. Y esto, a su vez, trae testificación a favor de Cristo con palabras y obras. Como conclusión, diremos que el cristiano debe navegar entre el legalismo, o sea, una aceptación teórica y formal de la palabra escrita, con una observancia meticulosa de la ética cristiana, y el libertinaje o la antinomia emocional, una sensación de unidad con Jesús mientras se hace caso omiso de la palabra escrita. Al tratar de evitar una trampa, es fácil caer presa de la otra. El énfasis excesivo en la santificación puede dar lugar a la creencia en la salvación por las obras. La falta de
énfasis en la justificación por la fe puede dar como resultado la devoción a una gracia barata. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. La obediencia no implica legalismo. Un árbol produce frutos porque está vivo, no para probar que está vivo. El cristiano genuino produce buenas obras como fruto. Dios está buscando hoy un pueblo que unirá en forma inteligente la fe y las obras.